Feliz noche amigos lectores y bienvenidos a una nueva temporada del Club de Lectura Divinamente, donde en esta ocasión vamos a leer el libro Yo estoy bien, tú estás bien, de Thomas Harry. Esta es una temporada que nos va a traer un nuevo aprendizaje. Hemos iniciado el año con libros de mucha introspección, mucho autoconocimiento, mucho navegar por los patrones mentales y culturales que hemos venido trazando a lo largo de este tiempo, a lo largo de nuestra vida. Y como ya hemos trabajado esta parte introspectiva, esta parte interior, ahora nos toca ir más allá, ir a la acción. Y es por esto que hemos elegido este libro. Es uno de los libros bestseller mundial, muy antiguos de la década de los 60, pero que hasta ahora se mantiene vigente. Dicho sea de paso, es un poquito complicado encontrarlo en las librerías, inclusive el libro en material virtual también es un poco complicado. ¿Por qué? Porque se ha agotado en nuevas reediciones que han estado haciendo. Pero vamos a empezar, bienvenidos. Y recuerden que en el Club de Lectura vamos un poco más allá de solamente leer el libro. Nuestra dinámica incluye siempre ir explicando cada parte que vamos avanzando. En esta ocasión voy a contarles un poco de la consigna de este libro. Quizás lo hayan escuchado, puede que ya lo hayan leído, hayan trabajado con él quizás en su carrera, en su profesión, o inclusive lo hayan leído quizás en la universidad o en el colegio. Este libro nos plantea una pregunta. ¿Estás actuando desde la persona adulta que eres hoy o reaccionas conforme cómo aprendiste cuando tú eras niño? ¿Cómo estás actuando en tu día a día? ¿De manera infantil o estás haciéndolo de manera inteligente y madura? ¿Cómo es tu comportamiento? Este libro viene a responder esta pregunta y nos recuerda que nuestro pasado, todos tenemos un pasado diferente y deja siempre una huella. Pero esa huella no tiene por qué encadenarnos a algo que nos pasó hace mucho tiempo. Esas huellas son un referente para nosotros, pero no son cadenas. Nos recuerda también este libro y nos va a ir explicando a través de sus capítulos cómo el verdadero poder personal de cada uno de nosotros van a ser cuando decidimos, porque esto es una decisión, dejar de replicar esos patrones automáticos que hemos venido aprendiendo desde niños. ¿Para qué? Para asumir el control consciente de nuestra vida y no solamente de nosotros a nivel personal, sino de todas las relaciones que vayamos estableciendo a lo largo de nuestra vida. Relaciones de pareja, de familia, de trabajo, de negocio y todas en general. Además, nos recuerda el autor que no se trata de que la vida tenga que ser perfecta, no se trata que este libro va a hacer que tu vida sea maravillosa y nunca vayas a tener problemas, porque los problemas siempre se van a presentar, sino de que podamos entender de que el presente en el cual hoy vivimos es un lienzo en blanco. Tú puedes ir dibujándolo y acomodándolo como tú quieras. Tú tienes el poder absoluto de cambiar el guión de tu vida. Muchas veces creemos que porque nuestros padres fueron de tal manera, nosotros vamos a terminar haciendo lo mismo o siguiendo el mismo camino. O muchas veces decimos, bueno, ya estoy muy viejo, ya las cosas no van a cambiar. Y no es así. Cada día es una nueva oportunidad para que nosotros cambiemos lo que podemos estar haciendo. Además, también vamos a aprender en este libro algunas enseñanzas claves. Estas enseñanzas claves que ahora les voy a presentar es como un escenario de lo que vamos a leer. Hay algunos términos psicológicos de psicoanálisis que podrían ser nuevos para nosotros o quizás no. Lo más importante es que el autor ha buscado plasmar de una forma muy natural para que cualquier persona entienda. Las enseñanzas claves que nos trae este libro son las siguientes. Quiero que ustedes se imaginen que en su cerebro existen tres personajes que están en tu cerebro ahí, viviendo. Uno de ellos es el niño. Ese niño es tu lado emocional. El otro personaje es el padre. El padre viene a reflejar todo tu archivo de normas, de reglas, de valores, de cultura que tú has ido acumulando. Y el tercer personaje, ya es el adulto. Ese adulto es tu parte racional, tu parte inteligente y tu parte madura. Estos tres personajes viven en tu cerebro, explicándolo un poquito más allá.
Cuando hablamos del niño, quiere decir que todos nosotros guardamos en nuestros recuerdos alegrías, nuestra creatividad, esas ganas de jugar que tiene un niñito y que nosotros hemos ido guardando en referencia como cuando nos criaron. Pero a la vez, también esta parte de niño, este personaje de niño que vive en nuestro cerebro, también guarda sus miedos, sus berrinches, sus temores e inseguridades. Así es el niño que vive en tu cerebro. El segundo personaje que vive en tu cerebro, como les mencioné, es el padre. Ese personaje te recuerda lo que tú debes o no debes hacer. Y esto está heredado de cómo te educaron tus papás, cómo tú has ido aprendiendo a desenvolverte en la sociedad. Muchas veces este personaje de padre que vive en tu cerebro es muy crítico y te puede estar criticando mucho o también te puede proteger mucho como un padre, como un papá, como una mamá. Y el tercer personaje, que es el adulto, que es la parte inteligente, racional, es aquel personaje que vive en tu cerebro que va a analizar lo que tú estás viviendo en el presente, sin juzgarlo, y va a tomar decisiones conscientes pensando en el aquí y el ahora. Quiere decir que es la parte como que más estratégica de tu cerebro, la que va a estar ahí ordenando qué es lo mejor para ti. Entonces, como ya sabemos que este libro nos va a explicar estos tres personajes que están viviendo en nuestro cerebro, es importante que nosotros podamos saber ahora qué hacer. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán, chicas y chicos que nos escuchan, que en nuestro día a día vamos a vivir con estos tres personajes. Siempre va a aparecer o el niño, o el padre, o el adulto. El secreto que nos viene a contar el libro es que tú tienes que aprender a silenciar a ese niño impulsivo que a veces sale para hacer berrinche, para responder mal, para chillar, para quejarse. Y también silenciar a ese padre, a ese personaje padre que a veces juzga, critica mucho, que te hace dar miedo, que te hace decir, no, estoy haciendo mal, mejor no lo hago. ¿Para qué? Para que tú dejes que en tu cerebro mande el adulto. Ese es el personaje que tiene que tomar el timón en tus reacciones. ¿Por qué? Porque este adulto es una voz que es capaz de resolver los problemas de tu vida con madurez. Ojo, en nuestra vida, como les decía, los tres personajes están presentes. Y ahorita te invito a que tú recuerdes quizás cuándo fue la última vez que reaccionaste como un niño, en tu respuesta, en tus acciones. O quizás como un padre, criticándote a ti mismo, criticando a los demás. Entonces, el concepto y la idea de este libro es que tú puedas dejar que en tu vida, en tu cerebro, en tu día a día, mande este adulto, este personaje adulto. Ese es el concepto de lo que el autor nos viene a enseñar en este libro, que ya lo vamos a ver con más detalle ahora que iniciemos la lectura. Pero este libro, ¿quién lo escribió? Lo escribió el doctor psiquiatra Thomas Harris. Él es uno de los más afamados psiquiatras estadounidenses y a la vez también fue oficial naval. Él admiraba mucho el trabajo de Eric Berne, que es el creador del análisis transaccional. Y por esto trabajaron de cerca, juntos, de la mano, en distintas teorías. Gracias a la motivación, a la inspiración que tuvo Thomas Harris de Eric Berne, es que él dijo, ok, yo también quiero que las personas de a pie entiendan cómo es este lenguaje del psicoanálisis, cómo es este lenguaje de la psicología, pero quiero que lo entiendan de una forma tan fácil. ¿Para qué? Para que todas las personas sean capaces de autoanalizarse, sean capaces de sanar, sin la necesidad de estar pasando meses o a veces años metidos en un consultorio psicológico, o muchas personas incluso no tienen la posibilidad de contar con un psicólogo. Es por esto que en base a esta inspiración, Thomas Harris es que escribe este libro. Para escribir este libro se demoró muchos años en acumular la investigación, en investigar fuentes, en hacer entrevistas también. Todas las décadas de experiencia que él tuvo las plasmó en el libro que ahora vamos a leer. Y él se basó en tres conceptos que brevemente se los comento. Él estudió mucho la neurología, que nosotros ya sabemos que es el área que estudia el cerebro y sus reacciones. Para esto, él estudió cómo el cerebro graba la memoria como si fuera una grabadora, que esto ya lo hemos visto en algunos otros libros. El niño
Hasta los 3, 5, 6 años graba todo con una esponjita. Todo lo que tú le dices, todo lo que el niño escucha, se lo graba así, tal cual. Es por esto que es parte importante del libro el estudio de la neurología. Además, también él estudió mucho a Freud, que ustedes saben que es el padre del psicoanálisis. Y en base a este concepto de Sigmund Freud, es que él evolucionó ese concepto y dividió esta explicación en los tres personajes que yo acabo de contarles, en el padre, el adulto y el niño. Y finalmente también estudió todo lo que es la interacción, que quiere decir cómo nosotros como seres humanos nos venimos relacionando con las demás personas en el mundo. Estos son los conceptos básicos que utilizó el autor para escribir este libro. Yo estoy bien, tú estás bien es un fenómeno mundial, es un bestseller de ventas. En su lanzamiento inicial vendió más de 15 millones de ejemplares. Hasta el día de hoy se siguen sacando nuevas ediciones. Por esto que les comentaba que el libro está agotado en muchas librerías e inclusive de manera virtual es un poco complicado encontrarlo. Pero créanme que vale la pena, porque con este libro vamos a entender por qué a veces nosotros nos portamos como niños, nos enojamos sin razón, y nos va a enseñar a cómo ser más inteligentes con nosotros mismos, más amables también con los demás. Y ven qué importante es esto, porque el ser humano es 100% sociable. Así como tú te comunicas contigo, terminas comunicándote con los demás. Y a veces, no me van a dejar mentir, no sabemos cómo comunicarnos ni con nosotros. ¿Por qué soy así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué el otro no me entiende? ¿Por qué no lo entiendo? Así que aquí tenemos gran material informativo para poder seguir avanzando en nuestro aprendizaje. Hoy día vamos a leer el prefacio y el capítulo 1. Para darles un resumen general de lo que hoy día vamos a leer, importante siempre recordarles tomar nota de cualquier palabrita o concepto nuevo que vayan ustedes escuchando en la lectura. En el prefacio, el autor nos va a hablar un poco de cómo esta terapia clásica de la psicología solía ser pues muy lenta, muy costosa. Se utilizaban muchos términos técnicos, confusos, que a veces las personas no entendían. Y es por esto que en el libro él va a mostrarnos herramientas para sanar y transformar nuestra vida sin necesidad de estar metidos en un consultorio médico, sino que nos va a explicar cómo hacerlo de una manera muy fácil. Y ya en el capítulo 1, el autor va a profundizar mucho más en poder reconocer todo lo que nos pasó, todo lo que sentimos y vimos cuando éramos pequeños y cómo eso nunca se va a borrar. Al contrario, se queda guardado en nuestra memoria y cuando somos grandes de manera automática e inconsciente, lo venimos reproduciendo. Aquí nos va a hablar un poco de Freud, que como les comentaba, ha sido también inspiración para él y nos va a hablar de estas tres voces, de la voz del niño, la voz del padre y la voz del adulto. Y finalmente nos va a explicar también un manual de cómo llevarnos bien con los demás, cómo podemos comunicarnos mejor con los demás. Tres aspectos importantes que vamos a ver en el primer capítulo, sumado al prefacio. Vamos a ver hasta dónde avanzamos el día de hoy para iniciar este aprendizaje. Así que mucha atención. Vamos ahora a proyectar el libro virtual, pero como les comentaba, si ustedes pueden comprarse el libro físico, mucho mejor. Así se lo compren de segunda mano, sería muy importante para que puedan estar haciendo ahí sus notas y también ir investigando un poquito más. Vamos ahora a proyectar el libro virtual. Bienvenidas a todas las personas que se están uniendo a nuestra lectura. Y siempre, como en cada libro, les recomiendo que ustedes tengan a la mano un libro, un cuaderno, una hoja, inclusive si es que no tienes a la mano un libro, un cuaderno propiamente de lecturas, que nosotros en el club de lectura ya los hemos trabajado, para que anotes cualquier palabra que a ti te suene por primera vez, para que luego las puedas buscar en un diccionario, las puedas googlear y puedas ir ampliando también tu conocimiento. Thomas Harry nos promete que está poniendo todos los términos técnicos de manera muy sencilla, pero aún así puede haber algún término quizás un poco coloquial que digamos, oye, ¿y esto qué significa? Entonces, importante que tomemos nota de ello. El libro es Yo estoy bien, tú estás bien. Es una guía práctica del análisis conciliatorio y es un libro de la década del 60. Miren cómo hasta ahora todavía perdura el aprendizaje. Sobre esto hay una nota en la portada del autor que dice de la siguiente manera. El análisis conciliatorio es un paradigma que enfrenta al individuo con el hecho de que él es responsable de lo que le ocurrirá en el futuro, cualquiera que haya sido su pasado.
es a la vez un método para enseñar y para aprender. Este libro distingue tres elementos activos en la elaboración de la personalidad. El primero, como ya se los mencionaba, el padre, luego el adulto y luego el niño. Para las personas que recién se están uniendo, recordemos que el padre viene a ser esa voz crítica heredada de las enseñanzas de nuestros papás o esa voz muy protectora. El adulto, que es el ideal, es esta parte inteligente, racional, que nos guía a actuar de manera correcta y consciente. Y el niño, pues son todas esas emociones que hemos acumulado desde niños, nuestros berrinches, nuestros malos humores, etcétera. Continuemos. Su objetivo es el fortalecimiento y la emancipación del adulto respecto a los patrones arcaicos del padre y del niño, a fin de hacer posible la libertad de elección y la creación de nuevas opciones. Puede aplicarse tanto a los problemas conyugales y a los problemas de atraso infantil, como al retraso mental, la violencia, la rebelión de los adolescentes, los prejuicios raciales, la creatividad, la religión e incluso los problemas internacionales. Miren cuánto arraigo tiene el aprendizaje que vamos a tener, porque el autor nos va a hablar de cómo comunicarnos también. Y dígame si la comunicación no es el pilar de cualquier relación que tú tengas en tu vida, inclusive de los problemas internacionales. Para que inicie una guerra es porque ha habido una comunicación que realmente no ha llegado a buen puerto. Así que esto es muy relevante que lo tengamos presente. Recordarles nuevamente que cuando el autor habla de adulto, padre y niño, se refiere a los tres personajes que viven en tu cerebro, que están relacionados a una característica nuestra que ya les expliqué hace un inicio. Vamos a continuar con la lectura. Tú estás bien, yo estoy bien. Aquí vienen los datos editoriales del libro, la dedicatoria que hace el autor del libro para Amy, mi colaboradora, mi filósofa, mi tranquilizante, mi alegría, mi esposa. Aquí hay una nota del autor, la vamos a revisar. Dice, conviene que el lector comience la lectura de este libro por el principio. Si leyera los últimos capítulos antes que los primeros, donde se definen el método y la terminología del análisis conciliatorio, no solo dejaría de captar plenamente el significado de aquellos capítulos, sino que muy probablemente llegaría a conclusiones erróneas. Los capítulos 2 y 3 son particularmente importantes para la comprensión de todo lo que les sigue. Para los lectores incapaces de resistir la tentación de leer de atrás hacia adelante, deseo poner de relieve que hay 5 términos que aparecen muy a menudo a lo largo de este libro y cuyo significado específico es diferente del que poseen en el uso corriente. Estas palabras son padre, adulto, niño, estar bien y juegos. Al autor cuando menciona esto, como les venía haciendo hincapié anteriormente, no es su significado común. No estamos hablando de tu padre o de un adulto o de un niño, sino recordemos que son tres personajes que metafóricamente el autor los nombra así. Cuando habla del padre significa esa voz crítica, esa voz que viene todas las enseñanzas que te dieron tus padres, valores, culturas, etcétera. Cuando habla de adulto, se refiere a una voz inteligente, consciente, racional, que vive en el presente y el ahora, que es la voz que debería primar. Y cuando habla de niño, se refiere al personaje infantil que a veces nos hace decir tonterías, responder de cualquier manera, renegar, etcétera, etcétera. Estar bien y juegos lo vamos a ir viendo también en el transcurso de la lectura. Como les había adelantado, vamos a iniciar con el prefacio. Estamos en la página 11 del libro virtual. Cualquier palabra nueva, cualquier término nuevo, por favor, anótenlo y cualquier consulta también que tengan del libro pueden escribirla en el chat para ir conversando. Vamos a iniciar con el prefacio. En los últimos años se ha venido observando una creciente irritación hacia el psicoanálisis por la aparente lentitud de los tratamientos psicoanalíticos. Su elevado coste, sus resultados cuestionables y sus términos vagos y esotéricos. Las revistas especializadas y las asociaciones de salud mental confirman la validez del tratamiento psicoanalítico,
pero no está muy claro todavía en qué consiste ni cuáles son sus resultados. A pesar de que se pronuncian anualmente cientos de miles de palabras sobre psicoanálisis, son muy pocos los datos convincentes que se han podido esgrimir a la hora de ayudar a las personas que necesitan someterse a un tratamiento para superar el cliché caricaturesco de los psicoanalistas y sus divanes misteriosos. Aquí el autor nos está remarcando que sí, en efecto, si ahora quizás es también complicado, en la década del 60, 70, 80, imagínense que nosotros comprendamos términos psicoanalíticos o quizás incluso tengamos alguna terapia psiquiátrica, psicoanalítica, era pues difícil, complicado, inclusive era algo que la gente no consideraba para nada, lo veía inclusive algo esotérico, como dice el autor, algo no real. Continuemos. Esta irritación ha sido expresada con creciente preocupación no solo por los enfermos y el público general, sino también por los propios psicoanalistas. Este libro es el resultado de una investigación dirigida a la búsqueda de respuestas para aquellas personas que exigen que se responda con hechos sólidos a sus preguntas acerca de cómo actúa la mente, por qué nos comportamos como lo hacemos y cómo podemos dejar de hacerlo. La respuesta se encuentra en lo que, por mi parte, juzgo como uno de los avances más prometedores del análisis psíquico conseguidos en muchos años, el llamado análisis conciliatorio. Esta nueva concepción ha devuelto la esperanza a personas que se habían sentido descorazonadas ante la vaguedad de muchas de las modalidades de la psicoterapia tradicional. Ha dado una nueva respuesta a aquellos que desean cambiar más que ajustarse, que aspiran a una transformación más que a una adaptación. Es un enfoque realista, puesto que enfrenta al enfermo con el hecho de que es responsable de lo que le ocurre en el futuro, independientemente de lo que le haya ocurrido en el pasado. Miren qué interesante esta parte. Muchas veces hemos escuchado, hemos visto, quizás nosotros hemos caído en el error de decir, bueno, es que de niño me trataron tan mal y es por eso que ahora de adulto sufro mucho. No, es que yo de niño no tenía, mi mamá no me daba, mi papá no me daba, por eso que ahora mi vida va mal. Y muchas personas vienen repitiendo este patrón, inclusive ya hasta ancianos. Pero miren cómo acá el autor nos habla de que este enfoque que él ha estudiado nos enfrenta al hecho de que nosotros nos haya pasado lo que nos haya pasado en el pasado, seguimos siendo responsables de nuestro futuro. Continuemos. Más aún, permite a las personas cambiar, adquirir dominio de sí mismas y de su propia dirección, y descubrir la realidad de una libertad de elección. Debemos el establecimiento de este método principalmente al doctor Eric Berne, que al desarrollar el concepto de análisis conciliatorio, ha creado un sistema unificado de análisis individual y social del vasto alcance a nivel teórico y de gran eficacia en su aplicación práctica. Por lo que a mí respecta, he tenido el privilegio de estudiar con Verne durante los últimos 10 años y de participar en sus debates del seminario de perfeccionamiento que dirige en San Francisco. Tuve conocimiento por primera vez de su nuevo método de tratamiento gracias a un informe que él presentó en la conferencia de la región occidental, esto en Los Ángeles en 1957, titulado Análisis conciliatorio, un nuevo y eficaz método de terapéutica de grupo. De inmediato advertí que no se trataba simplemente de un informe como tantos otros, sino que constituía una verdadera radiografía de la mente, como nadie más lo había logrado obtener hasta entonces, acompañada de una terminología precisa, al alcance de todas las inteligencias. Esta terminología ha hecho posible que dos personas hablen de conducta y sepan a qué se refieren. Una de las dificultades inherentes a los términos psicoanalíticos consiste en que estos no poseen el mismo significado para todos. Las palabras ego o yo, por ejemplo, tienen distintos significados dependiendo de la persona que las utilice. Freud
Sigmund Freud, formuló una complicada definición de estos términos, al igual que casi todos los analistas que lo han seguido. Pero esas largas y detalladas elucubraciones apenas resultan útiles para el paciente que intenta comprender por qué razón es incapaz de conservar un empleo. Particularmente si uno de sus problemas consiste en que no lee lo suficientemente bien como para seguir unas instrucciones. Por otra parte, creo que ni siquiera los propios teóricos se ponen de acuerdo en el significado del vocablo ego. Las vagas explicaciones y las complicadas teorías no han hecho más que obstaculizar el proceso terapéutico en lugar de favorecerlo. Herman Melville observa que el verdadero hombre de ciencia usa muy pocas palabras difíciles y lo hace únicamente cuando no encuentra otra que responda a su propósito. Mientras que el diletante de la ciencia cree que pronunciando palabras difíciles logra comprender cosas difíciles. El vocabulario del análisis conciliatorio es una herramienta de precisión para el tratamiento, porque empleando un lenguaje sencillo al alcance de todos, identifica cuestiones que existen realmente, la realidad de experiencias que ocurren en las vidas de personas que existen de manera real. El método especialmente adecuado para el tratamiento de varios individuos en grupo, aporta además una solución a la gran disparidad entre las necesidades del tratamiento y el número de personas capacitadas para administrarlo. Durante los últimos 25 años y con especial intensidad a partir de la época que siguió inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial, la popularidad del psicoanálisis parece haber creado unas necesidades que rebasan con mucho nuestra capacidad para satisfacerlas. Un torrente ininterrumpido de literatura psicológica vertido en revistas psiquiátricas o en el Reader Digest ha provocado un incremento de esta expectación, mientras el desfase entre esta y la cura parece haber aumentado. El problema ha radicado siempre en levantar a Freud de su diván y acercarlo a las masas. Aquí el autor nos habla un poco cómo el psicoanálisis antiguamente, estoy hablando de la década del 50-60, donde surge este libro, era muy complejo y que incluso los mismos psicoanalistas creían que al hacerlo más complejo era más importante. Y es por esto que el autor, cuando estudia a Freud, que es uno de los estudios que él ha realizado para escribir este libro, que justo acá lo dice, su meta era sacar a este concepto, estas palabras técnicas, esto todo aglomerado que tenía Freud de tecnicismos, a que las masas, que las personas como nosotros entendamos eso para poder aplicarlo en nuestra vida. Continuemos. Mike Gorman, director ejecutivo del Comité Nacional contra las Enfermedades Mentales, expresó la dificultad con que tropieza el psicoanálisis cuando intenta satisfacer estas necesidades. En su discurso ante la conferencia anual que la Asociación Psiquiátrica Americana celebró en Nueva York en 1965, dijo: a medida que habéis pasado de ser la pequeña célula de 3.000 analistas que eran en 1945 a convertirse en esta vasta organización de especialistas de 1965, que cuenta con 14.000 miembros, os habéis visto necesariamente arrastrados de un modo creciente a participar en los principales problemas de nuestro tiempo. Ya no pueden permanecer ocultos en la comodidad de sus consultas particulares, adecuadamente amuebladas con un nudillo diván y con un grabado que representa a Freud durante su visita a Massachusetts en 1909. Sostengo que el psicoanálisis debe crear un lenguaje público, libre de toda jerga técnica y adecuado para el debate de los problemas universales de nuestra sociedad. No ignoro que la tarea es muy difícil. Significa la renuncia a los términos cómodos, seguros y protegidos de la profesión y la adaptación al diálogo mucho más oreado del tribunal abierto.
A pesar de la dificultad, es preciso llevar a cabo esta tarea si queremos que el análisis consiga audiencia en el ágora pública de nuestra nación. Aquí está llamando la atención a todos estos psicoanalistas que, pues, tranquilamente estaban en su consultorio esperando que venga el paciente y hablándoles en términos técnicos y haciendo sesiones que duraban años para que al final no entienda quizás dónde nace esa sanación que buscaban. Continuemos. Me reconfortan los recientes me reconfortan los recientes escritos de varios jóvenes psicoanalistas que muestran una saludable aversión a la perspectiva de pasarse toda su vida profesional tratando de 10 a 20 pacientes al año. Qué poquito, 10 a 20 pacientes al año. Las palabras del psicoanalista Melvin son reveladoras. Basta preguntarse simplemente si el psicoanálisis puede o no realizar estas nuevas funciones y cumplir con este nuevo papel utilizando su estilo tradicional, su metodología típica y su práctica actual. Por mi parte, respondo negativamente. No creo que proporcionen la base adecuada para las nuevas funciones y configuraciones. El psicoanálisis debe enfrentarse al hecho de que no puede ni empezar siquiera a satisfacer la demanda de ayuda psicológica y social de los pobres, de nuestros escolares fracasados, de nuestros obreros frustrados, de los claustrofóbicos residentes de nuestras atestadas ciudades y así sucesivamente casi al infinito. Muchos de nuestros líderes más preocupados piensan cada vez más en el nuevo papel de la psiquiatría en los próximos decenios, no solo en la ampliación de sus enseñanzas particulares, sino también en la colaboración con otras disciplinas conductuales en una posición de igualdad, con el fin de crear programas de adiestramiento para los militares de para los millares de nuevos trabajadores de la salud mental que necesitaremos si hemos de alcanzar los objetivos proclamados por el presidente Kennedy en su histórico mensaje de 1963 sobre la salud mental. Actualmente, el análisis conciliatorio está haciendo posibles los programas de adiestramiento de miles de trabajadores de la salud mental en un lenguaje público, purificado de toda jerga técnica, adecuado para el debate de los problemas universales de nuestra sociedad. En el estado de California, más de 1.000 profesionales han sido adiestrados en este método y este adiestramiento se extiende rápidamente a otras regiones de nuestro país y a otras naciones. Cerca del 50% de estos profesionales son psiquiatras. Entre los restantes figuran médicos de otras especialidades. Psicólogos, asistentes sociales, enfermeras, maestros, jefes de personal, sacerdotes y jueces. En la actualidad, el análisis conciliatorio se emplea en tratamientos grupales en muchos de los hospitales para prisioneros y correccionales de California. Cada día son más numerosos los terapeutas que lo emplean para orientar a matrimonios, para tratar adolescentes y preadolescentes, prestar asesoramiento espiritual y para administrar cuidados obstétricos centrados en la familia. Además, también se emplea en una institución para personas con retraso mental. Existe una razón central que justifica las esperanzas puestas en el análisis conciliatorio como solución para salvar la distancia entre las necesidades de tratamiento y la disponibilidad del personal adiestrado, y es el hecho de su gran eficacia en la terapéutica grupal. Se trata de un recurso para enseñar y para aprender más que una exploración confesional o arqueológica de los sótanos psíquicos. En mi ejercicio particular del análisis, esto me ha permitido atender a un número de pacientes 4 veces superior a los que yo podía tratar antes. En los 25 años que llevo ejerciendo mi profesión, atendiendo pacientes, dirigiendo vastos programas institucionales, nada me ha impresionado tan vivamente como lo que está aconteciendo actualmente en mi consulta.
Una de las principales contribuciones del análisis conciliatorio consiste en proporcionar a los enfermos una herramienta que puedan utilizar. Este libro tiene como objetivo definir esa herramienta. Todo el mundo puede manejarla y no es necesario estar enfermo para beneficiarse de este libro. Resulta una experiencia ciertamente alentadora ver cómo las personas empiezan a cambiar, empiezan a mejorar, a crecer y a liberarse de la tiranía del pasado a partir de la primera hora de tratamiento. Basamos nuestra mayor esperanza en la afirmación de que lo que ha sido puede volver a ser. Si es posible conseguir que las relaciones entre dos individuos pasen a ser creativas, satisfactorias para ambos y libres de todo temor, de ello se desprende que esto mismo se puede lograr en las relaciones con un tercero o con un centenar de personas, o incluso, estoy convencido de ello, en las relaciones entre grupos sociales enteros y hasta entre naciones. Los problemas del mundo, que aparecen cotidianamente bajo titulares de violencia y de desesperación, son en esencia problemas de los individuos. Miren qué interesante esta parte, la voy a repetir. Los problemas del mundo son en esencia problemas de los individuos. Si estos pueden cambiar, es posible cambiar el curso del mundo. Esta es una esperanza que merece la pena albergar. Qué hermoso este texto, les sugiero que lo citen, está en la página 19 del libro virtual, porque en el transcurso de muchos libros siempre nos preguntamos, ¿y qué podemos hacer nosotros para cambiar? Estamos esperando que lo haga el gobierno. Acabamos de tener unas últimas elecciones en Perú y estamos con la esperanza de que el gobierno cambie las cosas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestro lugar? Y miren que este libro ha sido escrito en el 60, en 1960, y hasta ahora este pilar, este concepto todavía se puede aplicar y no se hace quizás. Vuelvo a repetirlo porque me ha encantado esta parte. Los problemas del mundo son en esencia problemas de los individuos. Si tú puedes cambiar, es posible cambiar el curso del mundo. Esta es una esperanza que merece la pena albergar. Deseo dar las gracias a varias personas por su apoyo y aportación al esfuerzo que ha exigido la redacción de este libro. Si este es hoy una realidad, se lo debo principalmente a mi esposa Amy, cuya habilidad para la redacción y fenomenal capacidad reflexiva han dado forma definitiva al contenido de mis conferencias, investigaciones, viejos artículos, observaciones y formulaciones, muchos de los cuales hemos elaborado conjuntamente. A lo largo de toda la obra aparecen muestras de sus investigaciones filosóficas, teológicas y literarias, y el capítulo que trata de los valores morales se debe enteramente a su pluma. Quiero expresar también mi reconocimiento a mis secretarias Beverly Fleming y Connie Darwin, que prepararon el original y los ejemplares de estudio de este libro. Alice Billings, Mary Hayden, Jan Lee, Marjorie Marshall, Jan Rock por su valiosa ayuda y a mis hijos por su maravillosa aportación. A mis colegas que participaron conmigo, los doctores Gordon Hyber, Eric Hickshore, Bruce Marshall, J. Webers Hicks y John Saldin. A los directores que se unieron a nosotros a medida que el consejo del instituto se iba ampliando al Dr. David Applehoff, Laver Scritters, Donis Ashcore, los doctores Ronald Fong, Alvin Frey, David Hill, Dennis Marr, Larry Marr, John Mitchell y Richard Nicholson, al reverendo Russell Holmes, al Dr. Warren Springsteen, Burton Rock, Barry Rumbers, Frank Summers, al reverendo Ira Tanner, Leroy Walter y al Dr. Z. O. John. Al difunto reverendo Dr. Robert Ferguson, pastor decano de la Iglesia Presbiteriana de Fremont, Sacramento, y asesor pedagógico del Seminario Teológico de Princeton. Al Dr. John Campbell, presidente del Departamento de Antropología de la Universidad de Nuevo México, a James Brown del Sacramento Bee, a Eric Bors por su sabiduría y sus generosas palabras, y al Dr. Ford Lewis, ministro de la Primera Sociedad Unitaria de Sacramento, cuya devoción a la verdad y a la comprensión ha sido para mí una fuente inagotable de aliento.
al doctor Elton Troblock, profesor de filosofía del Colegio Earham, por sus importantes datos que me han facilitado, al obispo James Pick, teólogo residente del Centro de Estudio de Instituciones Democráticas de Santa Bárbara, por su contagioso entusiasmo y su generosa asistencia, y en especial a dos personas que aportaron años de actividad docente y de estímulo, a la doctora Freida von Reichmann y al doctor Harry Sack Sullivan, bajo cuya tutela escuché por primera vez el término conciliaciones o transacciones interpersonales. Y finalmente, a mis pacientes, cuyas mentalidades creativas y emancipadas han proporcionado gran parte del contenido de este libro escrito a petición suya. Thomas Harry, Instituto de Análisis Conciliatorio, Sacramento, California, junio de 1968. Miren cuántos años han pasado desde ahora y los conceptos están totalmente habilitados para seguir estudiándolos y trascendentes para cambiar nuestra vida. El primer capítulo trata sobre Freud, Penfield y Verne, que son los socios colaborativos del autor y los pioneros inclusive en todo el tema del psicoanálisis. Inicia con una frase de Walt Whitman que dice, me contradigo a mí mismo. Soy vasto, contengo muchedumbres. Y para iniciar este primer capítulo, vamos a leer un poquito para poder luego ya continuar el día de mañana. En el curso de la historia surge de un modo consistente cierta impresión sobre la naturaleza humana. El hombre posee una naturaleza múltiple. A menudo se le ha atribuido una naturaleza dual, y este hecho ha sido expresado en la mitología, la filosofía y la religión. Esta dualidad ha sido siempre contemplada como un conflicto, el conflicto entre el bien y el mal, entre la naturaleza inferior y la superior, entre el hombre interior y el exterior. Hay ocasiones, dice Somers Mau, en que observo perplejo las diversas partes de mi carácter. Reconozco que estoy constituido por varias personas y que la persona que en este momento predomina en mí cederá su lugar inevitablemente a otra. Pero ¿cuál de ellas es real? ¿Todas o ninguna? Si observamos el curso de la historia, resulta evidente que el hombre puede aspirar a la bondad y alcanzarla, sea cual sea el concepto que se tenga de esa bondad. Moisés la entendió principalmente como justicia. Platón, en general, lo entendió como sabiduría. Y Jesús la veía en el amor. Pero todos ellos estaban de acuerdo en que la virtud, cualquiera que fuese su interpretación, se encontraba constantemente minada por algo que existía en la naturaleza humana y que estaba en lucha contra otro algo. Sin embargo, ¿qué eran esos dos algos? Cuando a principios del siglo XX Sigmund Freud apareció en escena, este enigma fue sometido a una nueva prueba: el rigor de la investigación científica. La aportación fundamental de Freud consistía en su teoría de que el inconsciente era habitado por bandos en lucha. Los combatientes fueron bautizados provisionalmente. Se dio el nombre de superego o superyo a la fuerza restrictiva y dominante que gobierna sobre el ello, los impulsos instintivos. Y el yo pasaba a ser el árbitro que actuaba basándose en el interés egoísta ilustrado. Hemos contraído una gran deuda con Freud por sus denonados esfuerzos de investigación para establecer la base teórica sobre la que construimos actualmente. Con el paso de los años, los eruditos y los expertos han elaborado, sistematizado y ampliado sus teorías. Pero las personas interiores siguen siendo huidizas. Y se diría que los centenares de volúmenes que acumulan polvo y las anotaciones de los pensadores psicoanalistas no han aportado respuestas apropiadas a las personas sobre las cuales escribieron. Y vamos a quedarnos hasta aquí para continuar mañana
en la siguiente página, ya página 23 del libro virtual, del libro Yo estoy bien, tú estás bien. Nos vamos a reencontrar mañana para una nueva lectura en vivo y ahora conversaremos con las chicas del Club de Lectura sobre lo que hoy día hemos aprendido en este primer repaso. Hemos leído el prefacio e inicio del capítulo 1. Como siempre, recordarte que cualquier cosa que tú hayas aprendido, compártela, porque la memoria es muy frágil. Lo que hoy día has leído, escuchado, se te va a olvidar. Haz tus anotaciones, si es que hay alguna palabra nueva. Han habido varias palabras nuevas que estoy segura que no estás acostumbrada a escuchar o hablar. Búscalas en un diccionario, googléalas y aprovecha al usarlas para que de esta forma toda la lectura del libro pues sea un poquito más fácil, de repente más cercana para ti. Nos reencontramos mañana y vamos a conversar con nuestras chicas del Club de Lectura.